Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto compartir de nuevo con toda esta actividad académica y estar aquí en compañía de mis queridas amigas y colegas en la mesa principal y agradecer, por supuesto, al Colegio de Abogados y específicamente a la Comisión de Derecho Administrativo por esta gentil invitación. Cuando se habla de la Ley General de Administración Pública y de la Constitución Política, obviamente tenemos que partir de lo básico, de lo fundamental, que es el texto constitucional. Y es importante señalar que una de las reformas de la Constitución de 1949 en relación con la liberal de 1871 es precisamente la creación de la jurisdicción contencioso administrativa. Lo tenemos expresamente señalado en el artículo 49 y además también se dice al texto de que el legislador protegerá al menos los intereses legítimos y los derechos subjetivos. Este artículo 49, para que ustedes lo sepan, precisamente fue la columna y es la columna vertebral de la nueva jurisdicción contencioso administrativa con el Código Procesal Contencioso Administrativo, donde básicamente reforzamos el nuevo concepto de esta jurisdicción, que es un concepto de la jurisdicción subjetiva más que la objetiva, es decir, prima la defensa de las situaciones jurídicas protegidas, como lo llaman los alemanes, compuesta, pues lógicamente, de intereses y derechos, que para algunos pues es lo mismo, pues todos son derechos de una u otra manera, y que nuestra Constitución, siguiendo la Constitución fundamentalmente italiana, divide entre interés legítimo y derecho subjetivo, que no deja de ser un problema a la hora de la ubicación jurisprudencial, y eso le ha valido a Italia cualquier cantidad de bibliotecas tratando de identificar qué es un interés legítimo, qué es un derecho subjetivo. Bueno, pero nuestra Constitución sigue ese esquema y de una u otra manera, lógicamente, tiene que seguirlo el Código Procesal Contencioso Administrativo. Pero, ¿qué importancia tiene la Ley General de la Administración Pública en todo esto? Bueno, fíjense que en 1966 está la creación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que puso en vigencia básicamente este artículo 49 de la Constitución. Un avance muy grande, que venía básicamente de la jurisdicción española con toda su reforma en una época difícil, que era el franquismo, y que ya de una u otra manera ahí están señalados también defensas importantes para intereses y derechos subjetivos y en alguna medida asociativos, corporativos, pero se quedó corto en nuestro criterio y por ahí realmente viene el nuevo Código Procesal con una revolución jurídica, incluyendo la oralidad, etcétera, pero no es el tema de esta conversación, esta charla, hablar del Código Procesal Contencioso Administrativo más que aleatoriamente, sino hablar de la Ley General de la Administración Pública. Una ley que básicamente desarrolla con gran rigurosidad técnica y científica principios fundamentales a nivel constitucional. Acuérdense que una constitución política es un texto fundamental, jurídico y político de carácter permanente y trascendental, que pone básicamente en vigor una sociedad, la ordena, la activa, a través de sus entes y órganos distintos, a través también de todo el gran universo de las administraciones públicas. Ahí está la administración central y las administraciones descentralizadas, que es otra innovación de la Constitución de 1949, la creación de los entes descentralizados, incluyendo los bancos del Estado, a los seguros, etcétera, del Estado, ¿verdad? Tal y como expresamente lo señala de pleno derecho la Constitución Política. Pero la Ley General viene a poner en vigor todos esos principios, todas esas declaraciones que muchas veces tienen la Constitución Política como bienes supremos en favor de los derechos humanos, de la organización, de la división de poderes, tradicionalmente llamada, etcétera, etcétera. Alguien decía en alguna oportunidad en la doctrina alemana que un Estado puede no tener constitución, pero no puede dejar de tener administración pública y por ende no puede dejar de tener la regulación y la organización de la administración pública. En ese sentido podemos pensar incluso en dictaduras, por ejemplo el nacionalsocialismo, que no lo estoy defendiendo ni mucho menos, simplemente lo nombro como un dato histórico comparado en la política y en el derecho. No derogó expresamente la Constitución de Weimar de 1919, pero
Ahí estuvo como una declaración formal durante todo su régimen, sin embargo, nunca faltó, desgraciadamente, la organización de la administración pública, incluso como una maquinaria muy activa para el crimen organizado y planificado. Y podemos hablar de muchas dictaduras, incluyendo la franquista. La Constitución republicana se dejó sin efecto en 1931, estaban las leyes fundamentales, etcétera, pero no dejó de tener administración pública. Imagínense, como les digo, hasta la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa española se dictó en la época de Franco. Esto lo digo porque el derecho administrativo, como un derecho, digamos, moderno, que como decía don Eduardo García Enterría, es un derecho de juristas, porque realmente nace en el calor de las discusiones y el desarrollo de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, que poco a poco va peleando por las libertades individuales y cada día más se va empoderando los derechos individuales en relación con el Estado, con la administración pública, con el imperio, con la potestad de imperio de las administraciones públicas. De ahí que don Eduardo García Enterría precisamente diga de que van surgiendo las luchas contra las inmunidades del poder. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si nos remontamos en la historia, antiguamente, pues había eso, una inmunidad del poder político. Era inmune, no era objeto de control jurisdiccional. Y ese es el desarrollo precisamente de la jurisdicción contencioso administrativa. Y se va desarrollando en el Consejo de Estado francés, que poco a poco fue adquiriendo un vigor jurisdiccional, aunque dentro de la esfera administrativa. Es un tema interesante, ahí básicamente se desarrolla el derecho administrativo, pero es un derecho, básicamente, una consecuencia de la Revolución Francesa y los principios de las libertades individuales y los derechos individuales. Bien, entonces, en nuestro caso específico, la Ley General de Administración Pública verdaderamente es un hito en la institucionalidad costarricense, es, podríamos decir, un paradigma en el sentido como lo expone Thomas Kuhn, o sea, es un cambio radical de una estructura, es un cambio radical de una forma de pensar, de una forma de actuar, de una forma de organizarse el Estado y la sociedad. Existe un antes y un después de la Ley General de la Administración Pública, sin duda alguna. Tuve el privilegio de ser asistente de don Eduardo Ortiz, tanto en la cátedra como en su oficina, y sé muchos pormenores, y se los voy a contar. Incluyendo el último, ahorita lo vemos, el artículo 367, inciso H, de la Ley General de Administración Pública, donde se dejó al Poder Ejecutivo que en el plazo de los 3 meses, una vez que entraba en vigencia la Ley General, podía dictar reglamentos para desaplicar, básicamente, el procedimiento administrativo de la Ley General, que excluye materias que obviamente por definición deben de estar con su propio régimen, como materia de aduanas, materia personal, materia tributaria y algunas otras que se señalan en la propia ley. Pero esto sirvió precisamente para que los políticos metieran mano y empezaran a excluir con 2 decretos, específicamente los decretos 8979P y 9469P, y ahí viene unas largas listas de exclusión de la aplicación del procedimiento de la Ley General de Administración Pública, específicamente el procedimiento ordinario. Y una vez me dice don Eduardo, vea, realmente ese es un artículo dialéctico. Y le digo yo, ¿en qué sentido? Me dice, es dialéctico porque es o ha sido una desgracia para la ley y una desgracia para los ciudadanos, pero a la vez es una bendición para los políticos y para los administradores de turno. Interesante, claro, eso sirvió mucho para que en la época, estamos en los años 70, 1978 en adelante, donde empezaron a excluirse los procedimientos de la Ley General, que son procedimientos garantistas, es decir, procedimientos en beneficio de la libertad ciudadana. Y es que eso es fundamentalmente el derecho administrativo. No podemos pensar en el derecho administrativo si no se tiene claro precisamente que tiene que haber un equilibrio entre el interés público y el interés de los administrados. Es más, y aquí vamos con un elemento paradigmático, la Ley General de Administración Pública en el artículo 113, básicamente el 111, 112, 113 que los desarrolla, que es servidor público, que es interés público, servidor público, funcionario que actúa para la administración e incluso por cuenta y a nombre de ella.
pero además, ¿qué es interés público? Se maneja el interés público como un concepto abstracto, un concepto platónico que está en el mundo de las ideas. No, no, la ley general lo concretiza. ¿Qué se entiende por interés público? Ya solo esto es una verdadera revolución jurídica. La suma de los intereses individuales coincidentes de los administrados. Y el servidor público está en la obligación de servir a los intereses y a los derechos individuales que son representantes de ese interés público. Fíjense entonces cómo se va desarrollando todo este panorama de equilibrio entre poder y libertad, ¿verdad? Que es muy importante. Pero quiero señalar aquí que en la doctrina más actualizada, y creo que eso sería interesante incluirlo de una u otra manera también en la Ley General de Administración Pública, ya no solo se queda con la legalidad administrativa, que está claramente en el artículo 11 de nuestra Constitución Política, el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, como una subordinación obligada al derecho escrito y no escrito, como la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, que ya eso también es otro hito importante en nuestra legislación, que incluso luego lo desarrollan también el derecho civil en el preámbulo, como fuentes supletorias del derecho en general. Bueno, ya lo tenemos en el concepto de la organización de actividad de la administración pública. No solo materia supletoria, sino que en caso de laguna jurídica se eleva a rango de norma escrita. Ven qué interesante. Entonces hay una simbiosis básicamente entre derecho escrito y derecho no escrito, con prevalencia del derecho escrito por nuestra tradición básicamente codificada y romanística, digámoslo así, ¿verdad? Que viene básicamente de la influencia alemana, etc. Pero es importante señalar, y esto es lo que voy a hacer mención muy rápidamente por el tiempo, de algunos principios básicos que desarrolla la Ley General de la Administración Pública, aparte de los señalados. Porque ya en el artículo 6 tenemos lo que es la jerarquía, claramente expuesta, siguiendo lo que señala el artículo 7º de la Constitución Política, incluyendo ya actos administrativos, donde están en nuestro sistema los actos reglamentarios. Que hay una discusión en la doctrina, por ejemplo, la escuela de don Eduardo García Enterría identifica más un reglamento a una ley que a un acto administrativo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente un reglamento es una disposición administrativa que es de la administración, dictada por la administración pública, pero que se incorpora al ordenamiento jurídico escrito. Entonces comparte más de una ley que un acto que se evapora, que se disuelve, que se elimina con la ejecución del mismo. En cambio, comparte también un reglamento, la dimensión abstracta de su regulación, a tal grado que es prohibido la derogación singular de los reglamentos, por ejemplo. Entonces la escuela de don Eduardo García Enterría dice, no, es un acto de la administración, pero no debe ser un acto administrativo en sentido estricto. Bueno, nuestra ley general se casa con la tesis contraria, es decir, que el reglamento es un acto administrativo general de alcance normativo, general son los decretos, lo que se llaman decretos, pero los reglamentos son decretos, pero de alcance normativo, es decir, que se incorporan al ordenamiento jurídico escrito. Y esto hay que señalarlo porque los reglamentos, si en nuestro sistema forman parte del ordenamiento jurídico escrito y son actos administrativos generales, entonces también comparte el régimen de nulidad, o nulidad absoluta o mera anulabilidad, mal llamada nulidad relativa, porque realmente un acto viciado de nulidad absoluta, si lo vemos en un acto completo en toda su dimensión, en todo su contenido, puede ser parcialmente de nulidad, puede tener una nulidad absoluta de manera parcial, entonces es una nulidad parcial, o sea, realmente es mejor utilizar, como dice el profesor Santa María Pastor, es mejor utilizar el término anulabilidad y no nulidad relativa, porque un acto puede ser relativamente nulo de nulidad absoluta, ¿verdad?, en sentido estricto. Pero lo digo porque entonces este es un elemento a reflexionar, porque si nosotros aceptamos la mera anulabilidad, o llamada nulidad relativa, en las disposiciones reglamentarias o en los procedimientos de elaboración de una disposición reglamentaria, ahí es donde, por ejemplo, la escuela alemana de don Eduardo García Enterría fundamentalmente señala de que definitivamente debe estar más cerca de la ley, y así como si en un proceso de elaboración de una ley hay un vicio, eso es un vicio de nulidad radical por el efecto final que es la ley misma. Bueno, pues así debe ser un reglamento. Si hay un vicio que acompañe al procedimiento de elaboración de una disposición reglamentaria, debe ser, entonces, o debe llevar consigo la nulidad absoluta, y en ese sentido, entonces, sería importante una reflexión puntual al respecto. Por otro lado, les decía la diferencia entre legalidad y legitimidad,
porque la legalidad, estamos de acuerdo, todos los estados contemporáneos tienen un principio de legalidad de una u otra manera. El problema práctico es que la legalidad esté o no esté de acuerdo con los derechos humanos, que esté dentro de la esfera de la democracia real, de la democracia existencial y no solo de la democracia formal, sino que la legalidad debe estar de principio a fin imbuida de contenido de valor de los derechos humanos. Eso es lo que diferencia sustancialmente un Estado de derecho a un simple Estado con derecho, a un Estado autocrático, autoritario, totalitario, criminal, asesino, etcétera, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un Estado de derecho contemporáneo y un Estado que no es de derecho. Pues bien, entonces eso tiene relación no solo con la legalidad, sino con la legitimidad. Y esto nos lleva a un planteamiento en lo cual he insistido mucho en mis obras, de la diferencia entre fuerza, poder y autoridad. Porque realmente el poder, que es una manifestación en bruto de sumisión, del deber de obediencia, de la potestad que ejerce alguna persona o un grupo sobre otros, y éste debe cumplirlo y lo cumple, o de una u otra manera se ejecuta. Esa fuerza, muy presente en todos los actos de la naturaleza no jurídica, sino de la naturaleza natural, física, valga la redundancia, realmente esa fuerza en bruto, cuando se filtra a través del tiempo por parte del ordenamiento jurídico, produce lo que se llama el poder del Estado, el poder de la autoridad, el poder, digámoslo así, de la administración pública y los distintos entes y órganos que la conforman. Y luego tenemos que ese poder filtrado por la aceptación ciudadana de forma expresa o implícita de la organización y actividad del Estado, es lo que se llama, esto es importante tenerlo claro, autoridad. La autoridad. El concepto de autoridad está ligado necesariamente a la democracia ya participativa y no solo la democracia representativa, con lo cual ya estamos entonces a las puertas de un nuevo concepto de democracia que también debe ser un poco remozado en nuestra cuestión política y por supuesto a nivel infraconstitucional. Hay algunos principios en la Ley de Administración Pública que no se limitan a la legalidad en sentido estricto, sino también a la legitimidad. Desde el momento, por ejemplo, que se dice que los intereses públicos son la suma coincidente de los intereses individuales de los administrados, pues entonces ya se está concretizando y se está dando espacio para la participación ciudadana, o por ejemplo, el rigor que existe para la audiencia previa, cuando existe una disposición reglamentaria con la audiencia de los 10 días, para las asociaciones o personas jurídicas que van a ser afectadas eventualmente por la disposición reglamentaria. Bueno, hay un concepto de legitimidad, un concepto de participación de los ciudadanos en sentido corporativo, en sentido asociativo, que creo que eso ya también está un poco superado, porque quien quita, por ejemplo, el criterio o rigor de un técnico, un científico, un genio que realmente quiera dar aportes con su experticia de manera individualizada y no esté dentro de un colegio profesional o dentro de una asociación determinada y quiera hacer valer sus criterios y no pueda porque precisamente no se le da audiencia porque es una persona física. Bueno, podemos pensar que el concepto de reglamento como disposición general está casada lógicamente con una representación general, incluyendo antes de su eventual vigencia. Lo que pasa es que así como los reglamentos, si bien son disposiciones generales, también tienen efectos individualizantes, como lo llama la doctrina también en España, individualizantes o individualizados, a pesar de ser general. Bueno, también podemos pensar a la inversa, los intereses y los aportes que un sujeto individual puede dar muy notablemente a favor de una disposición reglamentaria antes de su dictado y ejecución. Luego, importante también, importantísimo su tratamiento que hace la ley general en cuanto al marco de la discrecionalidad administrativa, no solo para la urgencia, que por cierto en la ley general existen distintos tratamientos de urgencia administrativa, no están en un solo bloque la urgencia, sino ahí ustedes lo verán en muchos aspectos. Sí es importante incluir en la ley general, me parece, plazos para la vigencia de la urgencia, que se rige lógicamente por parámetros de leyes especiales, pero que definitivamente sería bueno marcar la cancha en cuanto, digamos, a la vigencia de una urgencia, precisamente porque es una situación excepcional, e incluso los procedimientos
normales que se aplican en situaciones normales no pueden aplicarse en una urgencia porque se requieren los procedimientos de emergencia. Ante situaciones anormales, procedimientos anormales, obviamente, es parte del equilibrio, ¿no? Y de por medio está lo que se llama el interés público que es el fin primordial que tiene toda administración pública. Alguien decía que el interés público es, digámoslo así, el sentido ontológico de las administraciones públicas. Es decir, la razón de ser de una administración pública está ahí para satisfacer los intereses públicos. Ni siquiera los intereses de la administración, mucho menos el interés del administrado, del administrador, perdón, y del administrado en tanto se oponga al de la mayoría. Y a eso nos lleva también al nuevo concepto de interés público en esa sumatoria coincidente. ¿Y cómo se descubre la sumatoria coincidente en los intereses individuales? Bueno, pues el ejercicio democrático, preguntando, haciendo censos, a través de la participación ciudadana se puede determinar cuál es la mayoría de esa suma coincidente de intereses. Fíjense ustedes donde ya está in situ un concepto de democracia participativa y no solo democracia representativa. Y por supuesto los principios rectores de la discrecionalidad, ¿verdad?, tan importantes, los criterios unívocos de la ciencia, la lógica, la conveniencia, la justicia, a los que se suman también otros principios que están en la ley general como la razonabilidad y la racionalidad, que no es lo mismo, ¿verdad? Aunque todo lo razonable debe ser racional, pero no todo lo racional necesariamente está dentro de los parámetros de la razonabilidad como un dato objetivo, técnico, científico, ¿verdad? Es importante también señalar el principio de reserva de ley que está expuesto en la Constitución Política, en parámetros muy especiales. Bueno, por ejemplo, en materia tributaria lo dice la Constitución Política, ¿no? La Ley General tiene un artículo maravilloso que es el artículo 19, que se suele olvidar, y es precisamente que el régimen de los derechos constitucionales deben regirse por el principio de la reserva legal, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos, no los reglamentos técnicos ni los reglamentos autónomos o de servicio, los ejecutivos, es decir, los que complementan el contenido de la ley previa que delimita su ámbito de acción, incluyendo las famosas bandas. Por ejemplo, en materia tributaria, la Sala Constitucional ha dicho que un reglamento puede perfectamente establecer distintos parámetros de aplicación en una ley que simplemente marca límites, bandas, es decir, puede volverse entre un máximo y un mínimo, y eso perfectamente puede complementarlo a la disposición reglamentaria ejecutiva, ¿verdad?, mal llamada ejecutiva, porque no es reglamento que en principio no se ejecute, sino que ejecutiva en el sentido de que se dicta por el Poder Ejecutivo. Bueno, presidente y respectivo ministro del ramo, aspecto que también lo desarrolla muy bien la Ley General, en el sentido de que una cosa es el Poder Ejecutivo como órgano fundamental del Estado, como poder, entre comillas, por eso está también superado, el poder del Estado es uno, ¿verdad? Los órganos fundamentales son varios, pero cuando se habla de poder legislativo, judicial, ejecutivo, incluyendo el rango de cuarto poder como Tribunal Supremo de Elecciones, realmente son órganos fundamentales, porque el poder es uno, el poder del Estado. Pero bueno, lo cierto del caso es que la Ley General lo desarrolla muy bien, diferencia poder ejecutivo como órgano fundamental del Estado y poder ejecutivo desde el punto de vista estrictamente administrativo como presidente y respectivo del ministro del ramo o ministros del ramo si estamos en presencia de un acto compuesto. Luego, el régimen de competencia, que se desarrolla muy bien en la Ley General por tiempo, grado, materia, territorio, incluyendo las municipalidades. La regulación que se hace en cuanto a la desconcentración máxima y mínima, que alguien aquí lo va a desarrollar, no me voy a adelantar en cuanto a las observaciones correspondientes. Los conflictos de competencia entre órganos dentro de un mismo ministerio, entre ministerios y entes o entre entes en sí mismos, entre sí mismos, a lo que se suma también lo que establece la ley de la función constitucional para conflictos de competencia ya básicamente entre órganos de rango constitucional. Luego tenemos los funcionarios de hecho que se incorporan, la presencia de los viceministros que no tienen rango constitucional, se incorporan en la ley general, esos funcionarios de hecho que al fin y al cabo para todos los efectos frente a los administrados es como si fuera un funcionario de iure, incluso para el régimen de responsabilidad de la administración, por ejemplo, el régimen de responsabilidad, y esto voy a hablar muy rápidamente, el régimen de responsabilidad objetiva o patrimonial de la administración pública, exquisitamente desarrollado en la Ley General de la Administración Pública, siguiendo básicamente los parámetros de
la responsabilidad administrativa en Francia, ¿verdad? Ya sea ligado al concepto de servicio público, que por cierto en nuestro sistema, en el artículo 4, están muy bonitos los 4 principios de igualdad, continuidad, eficiencia, adaptabilidad, o el deber de adaptación de la administración pública a los cambios sobrevenidos de hecho y de derecho. Fíjense ustedes que eso le permite e incluso le obliga a las administraciones públicas a desarrollarse en beneficio del interés público a través del servicio que presta en función de los cambios de la tecnología. Por ejemplo, estamos en el campo de la robótica, la informática, el desarrollo aceleradísimo de esa revolución tecnológica de punta, que la administración tiene que irse adaptando incluso por el concepto de servicio público. He insistido que ese artículo 4 de la Ley General debe complementarse con la jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia ha incluido otros artículos, por ejemplo, el de eficacia, también ha incluido rendición de cuentas, transparencia, regularidad. Son principios que quedan incorporados conjuntamente al artículo 4 de la Ley General de Administración Pública. Entonces aquí, y ya lo he insistido, no es que el artículo 4 de la Ley General no se eleve a rango constitucional. Claro, si la jurisprudencia saca a relucir que de la Constitución se derivan principios distintos o más bien complementarios a los que señala el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, pues es obvio entonces que la Ley General, esos 4 principios se elevan al rango constitucional. No es que los principios de la Constitución se rebajen al grado de la ley ordinaria. En esa cadena, digamos, ese conjunto de eslabones que forman la cadena del servicio público en nuestro sistema es una gran ventaja. Y yo estoy absolutamente convencido, insisto, de que si se ponen a funcionar verdaderamente esos principios con el rigor, la pulcritud y las exigencias y sanciones del caso, nuestros sistemas jurídico, administrativo, incluso jurisdiccional cambiarían radicalmente. Luego tenemos rápidamente el régimen de nulidades absolutas, absoluta, muy importante, y aquí hago nada más un subrayado en un aspecto que debe tomarse muy en consideración. Se le impide al funcionario público ejecutar los actos, o más bien mejor conductas administrativas, como lo llamamos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, siguiendo el esquema penal. Puede ser conducta omisa, puede ser conducta activa, ¿verdad? Más que actos, que siempre presupone una actividad. En este sentido, el régimen de nulidad absoluta impide a la ley de pleno derecho que un funcionario la ejecute. Ven ustedes, sin necesidad de una medida cautelar. O sea, en sentido estricto, la administración pública no debe ejecutar algo que está viciado en nulidad absoluta. Y con muchísimo más razón si es evidente y notorio. Aparte de que tiene que anularlo sin necesidad de un proceso de lesividad, incluyendo aún cuando hay actos declaratorios de derechos subjetivos. Y además de eso, el régimen de responsabilidad para el funcionario público que lo ejecute esa nulidad, en el sentido de que hay una responsabilidad administrativa, civil, o sea, en su propio peculio, patrimonio y eventualmente penal. Luego, los plazos para reclamar, hay que modificar una modificación, valga la redundancia, que se dio en 1996, de darle solamente un año a la administración para reclamarle la reversión al funcionario que sea responsable si el Estado es condenado para un pago indemnizatorio. Básicamente de afuera hacia la administración son 4 años, pero de la administración hacia adentro es 1, eso es absurdo, y más con toda la corrupción en la que hemos visto hace mucho tiempo, que se le va a la administración muchas veces los parámetros de persecución efectiva para que los funcionarios irresponsables cumplan con su deber en cuanto a los pagos que tuvo que hacer la administración pública. El principio de mayor jerarquía, mayor responsabilidad, a mayor capacidad técnica, mayor responsabilidad. El procedimiento ordinario, importantísimo, 308 de la Ley General, cuando se afectan los intereses legítimos, los derechos subjetivos, cuando hay concurso de participantes frente a la administración. Y luego está el procedimiento sumario que se aplica en situaciones distintas. Es decir, podemos pensar, por ejemplo, en un permisionario que no tiene en sentido estricto derechos subjetivos, aunque la Ley General lo llama derechos precarios, realmente, o sea, que pueden perecer perfectamente. En sentido estricto no son derechos, ¿verdad? Si fueran derechos habría un poquillo de problema, sino que son expectativas de derecho, más que todo, o intereses legítimos, si podemos calificarlo de alguna manera. Un permisionario, porque la administración puede revocar por criterio de oportunidad, conveniencia, mérito, lo que es un nombramiento de un permiso sin necesidad de que sea viable, digamos, la condena indemnizatoria por, digamos, declarar que un
un permiso a favor de un tercero, un sujeto, pues realmente pueda ser revocado. Luego, se trata muy bien todo el procedimiento de lesividad, lo modificamos en gran parte con el Código Procesal Contencioso Administrativo, me tocó hacer la propuesta de las puntualizaciones en la Ley de Administración Pública y ahí se desarrolla todo el procedimiento, igual en las nulidades absolutas, siguiendo una lógica más rigurosa de que si no se puede, digamos, una nulidad absoluta, llevar adelante lo que es un saneamiento, ni tampoco pueda llevarse a cabo una conversión de una nulidad absoluta, bueno, sería absurdo entonces, con todo respeto, ¿verdad?, que como se disponía, que hubo un plazo, si no se impugna, pues entonces la nulidad absoluta podía seguir en el sentido de que no fue impugnada en tiempo. Bueno, realmente una nulidad absoluta es absoluta y sigue siendo objetiva y tiene que desaparecer. Entonces ahí, como se los he dicho en varias oportunidades, se dio el plazo del año para que se impugne con efecto retroactivo. Y si es de efecto continuado, pues entonces se continúa la posibilidad de ser impugnado. Bueno, eso es interesante señalarlo, ¿verdad?, porque lo del año se pensó en el sentido porque no podemos, digamos, aunque sea efecto continuado, no nulidad absoluta, anular con efectos retroactivos una disposición reglamentaria, por ejemplo, de 1912, o sea, habría una dislocación social, sería una locura, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio entre la retroactividad y los efectos hacia el futuro. Hay algo importante que es la petición de queja que no se utiliza, y si se utiliza nadie le hace caso, pues es importantísimo, ahí está en la ley general, es una llamada de atención fuerte para que el superior enmiende la plana al inferior, no necesariamente solo el jerárquico, al inferior, que lleve adelante la necesidad de que un procedimiento administrativo se desarrolle de manera eficiente conforme a los principios de servicio público, que cumpla con el rol de que debe llevarse a cabo en tiempo con toda la rigurosidad del caso. Ahí están las quejas no se utilizan, o se utilizan poco precisamente porque no ha tenido mucho efecto práctico. Se trata muy bien lo que es la caducidad y la prescripción, la distinción entre caducidad como digamos, una técnica de tipo estrictamente procedimental, formal, y la prescripción que tiene que ver con el derecho de fondo. Puede perfectamente caducar un procedimiento, pero no prescribir un derecho, ¿verdad? Eso es importante, en la ley general está muy bien tratado. Y para concluir ya, dentro de los 5 minutos o 3 ya que me quedan, básicamente es decir que la ley general de la administración pública, su rigor, su bandera fundamental, la llevó don Eduardo Ortiz, sin duda alguna, como guía, como excelente jurista que fue, gran científico, gran técnico. No obstante, también colaboró don Rodolfo Pisa, su cuasi hermano, ¿verdad?, y sobre todo en la implementación de la parte muy activa de los derechos humanos, obviamente sin perjuicio de todo lo que aportó don Eduardo, pero don Rodolfo también hizo un papel importante en la defensa de las libertades y de los derechos humanos, y alguien que nunca nombran, que es a don Rodolfo Iglesias Vieto, en la parte de lo que era el proyecto, sobre todo relacionado por su gran experiencia con los colegios profesionales en cuanto a los órganos colegiados. Dicen que honrar honra, y esto forma parte precisamente de una actividad honrosa, honorable, y por supuesto hay que reconocer las grandes labores que han hecho juristas en nuestro país, sobre todo por luchar por ese equilibrio tan importante que define el derecho administrativo, que es el equilibrio entre el poder, las prerrogativas, el abuso de la autoridad o de la autoridad, ¿verdad?, en relación con el ejercicio de las libertades públicas y los derechos humanos en general. Muchísimas gracias.